Diga conmigo, nadie, así. Diga, nadie se queda caído para siempre. Diga conmigo, nadie se queda roto para siempre. Dile al que está a tu lado, el Dios en el que tú y yo hemos creído es un Dios que restaura, es un Dios que levanta, es un Dios que transforma, es un Dios que hace cosas nuevas en medio de nuestra vida. Quiero decirle, quiero arrancar, esta será la primera enseñanza que comparta este año en este lugar. Y quiero empezar por esta palabra y quiero decirle de parte de Dios que no se quedarán las cosas como están. Que Dios este año levantará lo que necesita ser levantado. Que Dios este año restaurará lo que debe ser restaurado. Que este año será un año de ver la mano de Dios en medio de aquello que quizá se fracturó el año pasado. Que este año será el año de ver la mano de Dios en medio de aquello que se cayó, en medio de aquello que quizá nos hizo perder la esperanza por un momento. O sea, yo vengo a decirle de parte de Dios que hay algo que Dios quiere hacer en medio de su vida, en medio de su casa, en medio de su familia, en medio de sus generaciones, para traer algo nuevo y sobrenatural. Amén. ¿Cuántos pasaron por procesos difíciles antes de terminar el año pasado? Duro, ¿cierto? ¿Alguien sintió que se caía el año pasado, que le costaba levantarse? Hubo procesos fuertes. Diga conmigo, hubo olas grandes. Pero dígale al que está a su lado, le tengo una noticia. Dígale, le tengo una noticia de parte de Dios. El justo no para siempre queda caído. Salmo 37, versículo 24. Y voy a ir solo a 2 textos antes de iniciar. 37, versículo 24. Creo que este es uno de los textos 24 más poderoso que yo podré encontrar en la Biblia. Y dice la palabra del Señor. Léalo conmigo. Cuando el hombre cayere, léalo conmigo, 1, 2 y 3. ¿Todos lo tienen? Búsquelo, Salmo 37, 24. Vamos a tener un poquito de paciencia. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Qué dice? Cuando el hombre cayere, alguien ha ido caminando de la mano con un niño, que si el niño se va a tropezar, lo primero que usted hace es coger y jalarlo. ¿Cierto que sí? Y el niño como que no se cae. O sea, como que intenta caerse. De pronto a Verónica se le caiga a Gabriela. Tiene cara. Pero si uno va con un niño y uno lo lleva sostenido de su mano, el niño puede resbalarse. El niño puede inclusive caer con su cuerpo para adelante o para atrás. Pero si usted lo lleva sostenido de sus manos, usted lo levanta rápidamente. Escuche, porque la palabra del Señor dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Escúcheme, yo he venido a decirle a usted hoy que quizá la mano de mucha gente se ha cerrado, pero que la mano de Dios sigue abierta para sostener su vida, para sostener su casa, para sostener su familia. Amén. No, le falta fe hoy. Amén, amén. Ayúdenme a predicar, porque imagínense, no, predicando semejante palabra y ustedes desconcentrados. He venido a decirle de parte de Dios que ninguna cosa se quedará postrada. Amén. Que la mano de Dios nos ha soltado de usted, que la mano de Dios no ha soltado su casa, que la mano de Dios no ha soltado sus sueños, que la mano de Dios no ha soltado sus planes en este año, y que este será un año donde Dios levante cosas que usted pensó que se cayeron aún empezando este año. No, pero a usted le hace falta chispa todavía. Dios va a levantar esta mañana, mientras que le preguntaba al Señor qué enseñar,
El Señor me decía esta mañana, no se quedarán caídos. Amén. Nadie se queda roto para siempre. Escúcheme, estar en las manos de Dios significa que eres restaurable todo el tiempo. Eres barro en las manos de Dios. Entregar tu casa, tus sueños, tus planes delante de Dios significa que eres barro, que tus planes son barro, que tu familia es barro, restaurable en Dios, siempre en sus manos. Amén. 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 Dice, porque Jehová sostiene su mano. ¿Quién sostiene tu mano? Jehová. ¿Quién sostiene tu casa? Jehová. Esto es lo tremendo de reconocer. En Proverbios dice, porque 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová le levantará. O sea, no se trata de que no tengamos aflicciones, no se trata de que no tengamos batallas, no se trata de que no tengamos crisis, no se trata de que no tengamos días de aflicción. Se trata de que Dios va a hacer cosas nuevas en medio de esos días. Amén. Escúcheme, una cosa que usted no puede perder en este 2025 es la visión. No pierda la visión. Vine de parte de Dios a volverle la visión, a volverle la esperanza. Aún hay esperanza en Dios. Hay cosas que no hemos visto, pero no signifique que en medio de ellas Dios no esté trabajando. Hay cosas en las que Dios está trabajando que tú todavía no has visto. Amén. Libro de Jeremías, capítulo 18. En Japón existe una técnica de restauración que se llama kintsugi. La técnica de restauración de kintsugi dice que cuando una vasija de alto precio se daña, no se desecha. Que cuando una vasija de alto precio se daña, no se desecha, sino que se restaura con oro, con polvo de oro. Eso es kintsugi. Cada parte que se rompió empieza a pegarse. Y eso que en un tiempo, por causa de estar roto, no tenía valor para algunos, quizá, luego se vuelve en una obra de arte. Luego se vuelve en una obra maestra. Los japoneses inventaron una técnica para decir que todo lo que tiene valor, que se rompe, no pierde valor, sino que gana valor por causa de su restauración. Ese es el diseño de Dios. Si usted lee el libro de Ezequiel, Dios dice, no quiero que el impío muera, sino quiero que se arrepienta de sus pecados. O sea, Dios no espera, escúcheme, que usted sea desechado. Dios no espera que usted se pierda. Dios no espera que su casa sea una casa de perdición. Dios no espera que sus hijos. O sea, ¿quién espera eso? Nadie espera eso. Dios cree en usted. Dios cree en su casa, Dios cree en sus generaciones. Y así como esa técnica que crearon los japoneses, así es Dios con usted y conmigo. Yo puedo decirle a usted que yo soy producto de que Dios ha restaurado en mi vida cosas que quizá nadie se imaginó. Amén. ¿Sabe? Había gente, yo estoy segura que había gente que cuando yo volví a Dios, ni siquiera creía que realmente había vuelto a Dios. Por eso usted no puede juzgar tan fácilmente a una persona que la embarró. Porque si esa persona se arrepiente delante de Dios, sabe que en lugar de que su fractura se convierta en algo que lo desvalorice, se va a convertir en algo que le dé mucho más valor. Yo no sé si usted me entiende, pero vine a decirle que en lugar de que sus hijos, su casa, sus finanzas, sus negocios pierdan valor delante de Dios, lo que están haciendo en medio de esos procesos de restauración es tomando el valor que el cielo dijo que tienen. Amén. Sus hijos, sus generaciones tienen valor en las manos de Dios, tienen un precio alto, tienen un precio grande. Amén. Amén. Jeremías capítulo 18. Del versículo 1 en adelante.
medio calor. La palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo. Usted tiene que entender el libro de Jeremías como que Jeremías es un libro que revela el corazón de Dios. Jeremías revela cómo se siente Dios en medio de lo que pasa con ese pueblo. Y dice que viene Dios a Jeremías. Ya en el capítulo 18 Jeremías viene pasando muchos procesos donde quizá pierde su esperanza porque ese pueblo no cambiaba. La realidad del capítulo 18 de Jeremías era esa. Tenían profeta, un profeta acertado. Dios hablaba a ellos, pero el pueblo no cambiaba. El pueblo seguía igual de rebelde. El pueblo seguía haciendo muchas cosas, como a veces nos pasa en medio de nuestra casa, que en lugar de que las cosas cambien, que en lugar de que las cosas mejores, la gente sigue igual. En las finanzas, que en lugar de que las cosas empiecen a ordenarse, como que todo. Entonces Jeremías entró en una batalla por causa de eso. Pero escúcheme, para la batalla de Jeremías había una palabra de Dios. Usted tiene que entender que para su batalla y para su proceso hay una palabra de parte de Dios. Que para lo que usted vive en su casa, en su familia, en sus generaciones, hay una palabra de Dios. Nadie se queda para siempre roto. No, yo no sé si usted me entiende, pero nadie se queda para siempre roto. Dios ha prometido restaurar su pueblo. Amén. El interés no es suyo y mío, es el interés de Dios que quiere meter su mano en medio de nuestras generaciones. Amén. Amén. Y dice que le dijo a Jeremías, el versículo 2. Levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Levántate y vete a la casa del alfarero. Cada vez que usted encuentre la palabra levántate, entonces debe imaginarse cuál era la posición de aquel a quien le estaban hablando. ¿Cómo estaba Jeremías? Quizá acostado, no sabemos, pero de pie no estaba, porque el Señor le dice levántate. O sea, y si estaba de pie, estaba quieto. Y el Señor le dice, muévete, necesito que vayas. Escúcheme, Dios sabe por qué usted no se va a quedar para siempre postrado. Porque el anhelo de Dios es hablar con usted cara a cara. Amén. Dios no habla con gente postrada. Por eso usted y yo debemos ser gente que trabaje en superar los problemas de desánimo. Usted y yo debemos ser gente que trabaje por superar los problemas de aflicciones, los problemas de tristezas profundas. Usted y yo tenemos que ser gente que tenemos que superar los temas de pereza, los temas que nos hacen mantenernos o quietos o postrados sin hacer nada. Y Dios viene y le dice a su pueblo, al profeta, es al primero que le habla. Y Dios hoy le está hablando a usted. Dios hoy le habla a usted que de usted depende su casa. Levántate, le dice el Señor. Ahora, sabe, Jeremías ya no estaba oyendo la voz de Dios de la misma manera. Entonces Dios le dijo, te voy a hablar de otra forma. A veces Dios ya no te habla a través de tu pastor. A veces Dios utiliza a tus hijos. A veces Dios utiliza a los vecinos, a la gente que uno ni siquiera se imagina para venir a decir algo. Y Dios le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero que necesito decirte algo. Ve a la casa del alfarero, escúcheme. ¿Sabe qué necesitaba Jeremías? Necesitaba recibir la visión de lo que Dios quería ver hacer con su pueblo. Escúcheme, lo que usted necesita hoy es recuperar la visión de lo que Dios quiere hacer con su casa, de lo que Dios quiere hacer con su vida, de lo que Dios quiere hacer con su familia. Usted necesita en este 2025 recuperar la visión de lo que Dios quiere hacer en medio de lo que Él le entregó. Amén. Amén. Entonces dice la palabra del Señor. Entonces dice, y descendí a la casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba, ¿cómo? Sobre la rueda. Diga conmigo, estaba haciendo. Diga conmigo, estaba haciendo. Estaba haciendo una obra. La Biblia no dice qué estaba haciendo, pero el alfarero estaba trabajando. El alfarero estaba haciendo. Y cuando él va a ese lugar, mire lo que dice. Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué dice? Se echó a perder en su mano.
¿Cuántas cosas siente usted que se echaron a perder? Vamos a hablar del último mes y medio, para no hablar de mucho tiempo. Porque diciembre fue un mes que movió muchas cosas. Yo no sé qué hicieron el 7 de velitas, pero o sea, de ese domingo 8 de diciembre para acá, cuenten cuántas cosas han pasado. ¿Cuántas cosas han pasado? Y dice que en medio de su trabajo y en medio de lo que hacía, se echó a perder la vasija. ¿Cuántas cosas siente usted que se echaron a perder? ¿En cuántas cosas sienten que retrocedieron? ¿Cuántas cosas creen que ya no funcionan como funcionaban antes? Espero que esa haya sido mi agua, porque creo que ahí vi otra agua. No, mi paso, que yo la coloqué, la que tenía ahí. Gracias, hijita. Y dice, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. ¿Qué hizo? O sea, ¿desechó el barro? No, tomó el mismo barro. O sea, Dios no te va a dar otros hijos. Mujeres, Dios no les va a dar otro esposo. Hijos, Dios no les va a dar otros padres. ¡Qué tremendo eso! O sea, no es que Dios va a volver de cabeza tu vida. No. Dios va a utilizar, escúcheme esto, lo mismo que se echó a perder para volver a darle forma. Amén. Y dice, y la volvió a hacer otra vasija. ¿Cómo? Según le pareció mejor hacerla. Diga conmigo, hay cosas que pareciera que se echaron a perder, pero en realidad no se echaron a perder. Es que Dios está dándoles forma nuevamente. Dios le está dando forma a cosas en tu casa que no has visto. Dios le está dando forma a cosas en tus finanzas que no has visto. Dios le está dando forma en tus generaciones a cosas que no has visto. Y dice, entonces, cuando la vasija se echó a perder, diga conmigo, entonces, 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 vino palabra de Jehová. Escuche esto, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Sabe qué le dijo Dios a este pueblo? A un pueblo que parecía que se había echado a perder, a un pueblo que parecía, a algo que parecía que ya no iba a funcionar, a algo que parecía que había perdido la forma, a algo que parecía que ya no se iba a arreglar, a algo que parecía que se había echado a perder y no funcionaría más. Dios le dijo a su pueblo, y no puedo hacer yo mejor, no puedo hacer yo como hizo este alfarero, no puedo hacer yo una obra mejor que la de ustedes. No puedo yo hacerlo. O sea, Dios le estaba diciendo a Jeremías, yo soy ese alfarero y ustedes son mi barro. Escúcheme, su familia tiene que ser barro en las manos de Dios. Sus finanzas tienen que ser barro en las manos de Dios. Su matrimonio tiene que ser barro en las manos de Dios. Usted tiene que creer que Dios va a hacer como el alfarero, una obra mejor. Dígale al que está a su lado, Dios va a hacer una mejor obra con tu casa. Dios va a hacer una mejor obra en tu vida. Eso que crees que se echó a perder, dile, no se echó a perder. Eso que crees, o sea, lo poderoso de esto y lo poderoso de Dios, lo poderoso de esta palabra es que en el tiempo donde parece que nada funciona, Dios empieza a hacer algo nuevo. Amén. Cuando todo dejó de funcionar como debiera funcionar, Dios empezó a hacer algo nuevo.
Quizá lo que el Señor estaba esperando era que ya no hubiese más solución para eso. Cuando hay esperanza en hombres, cuando hay esperanza en situaciones, cuando hay esperanza en personas, sabe, la operación de Dios deja de funcionar, porque Dios funciona cuando ya no hay nada que hacer. Amén. Entonces Jeremías 32:27 dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. No hay nada difícil para mí, dice la NBI. La Reina Valera dice, porque ¿qué hay de difícil para mí? Dice Dios. Mire, lo más seguro que usted puede hacer en su vida, y quiero cerrar esta palabra con esto. Lo más seguro que usted puede hacer en su vida es poner su vida, es poner lo que Dios le dio en sus manos. Amén. Lo mejor que usted puede hacer. Cuando el Señor Jesús llamó a tanta gente que parecía que en su vida nada iba a funcionar, hizo una mejor obra de ellos. ¿Acaso no se convirtió Pedro, Juan y todos esos discípulos en una mejor obra? Amén. Cuando parecía que Saulo de Tarso se había echado a perder, Dios hizo una nueva obra. Amén. ¡Qué poderoso Dios! Cuando parecía que la hija de Jairo ya estaba en otro lugar, ¿sabe? Cuando parecía que ya se había echado todo a perder, vino Él y hizo una obra nueva. Amén. Y hizo una obra nueva. Dios va a hacer una obra nueva. Yo quiero profetizarte que en este 2025 Dios va a hacer una obra nueva con tu casa. Amén. Dios va a hacer una obra nueva con tus hijos. Dios va a hacer una obra nueva en medio de tus finanzas. Todo eso que parecía que se había echado a perder va a venir y va a tomar forma. Todo eso que parecía que no iba a funcionar, que no iba a tomar dirección, que no se iba a resolver. Este no era un pueblo sencillo, era un pueblo rebelde. Y Dios le dijo a Jeremías: ustedes pueden muy estar adorando a otros dioses, pero son barro en mis manos. Yo voy a hacer. ¿Acaso será difícil para mí hacer con mi pueblo algo diferente? Escúcheme, no será difícil para Dios hacer una obra nueva en tu vida. Pero debes mantener tu fe, debes mantener la visión, debes mantener la esperanza en este 2025. ¿Sabe cómo lo quiere el diablo? Ciego. El diablo quiere que usted considere que lo que para usted tenía valor ya perdió valor. El diablo quiere que usted considere que aquello que era importante ya no es importante. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Tomó del mismo barro y hizo una nueva obra. Amén. Yo quiero profetizarle a usted que Dios va a tomar ese mismo barro que es su casa, que Dios va a tomar ese mismo barro que son sus hijos, que Dios va a tomar ese mismo barro que son sus finanzas, las mismas, es su trabajo, lo que usted hace, y va a hacer una obra nueva. Amén. Porque nadie se queda para siempre roto, porque nadie se queda para siempre caído, porque Dios lo sostiene de su mano, porque Dios sostiene tu vida. Que tengas un resbalón, que hayas tenido un resbalón en este último tiempo, no significa que se haya perdido lo que Dios ha dicho de ti. No significa que se haya perdido lo que Dios ha dicho de tu casa. No significa que se haya perdido ni la rebelión de tus hijos, ni la rebelión de tu esposo, de tu esposa, de tus familias, de tus generaciones. Significa que Dios ya dejó como perdido. Esto es la restauración de lo que Dios ha hablado. Amén. Esta es la restauración. Y dice el Señor: he aquí que como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano. Amén. ¿Sabe qué les dijo Dios? Ustedes todavía no se han echado a perder en mi mano. Así es, amén. Ustedes todavía no se han echado a perder. Yo todavía estoy haciendo algo. Amén. 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 Que crean que Dios está haciendo aún algo. Amén. Amén. Dios está haciendo algo en medio de todas las cosas. Así es. Dios está hablando. No pierda la visión. Amén.
Dios va a restaurar lo que tenga que restaurar. No pierdan la esperanza. Dios va a hacer una obra nueva. No pierdan la esperanza. Dios va a hacer algo extraño en medio de su casa, en medio de su familia, en medio de su generación.